Mi mamá ya tiene hasta otro semblante, ¿eh? Tiene hasta colorcito. Bueno, Bueno, ahora sí, no sé si me escucho mejor. Sí, se escucha claro y fuerte, Muy Gilberto. bien, gracias. Sí, es que les digo que es un problema del antivirus que está instalado aquí que también no me deja, este, sí, sí, ya colocar lo escucho bien, imagen. ya quedó bien. Muy Gracias. bien, gracias, muchas gracias. Ok, agradezco la atención, y la amabilidad de espera. El día de hoy, pues tenemos a nuestra ponente en este seminario de, el ciclo de conferencias de la arqueología del norte y zonas anexas. Entonces, te invitamos, Susana, a compartir tu presentación, por favor, para empezar a dar inicio. ¿Ya se escucha? ¿Ya se ve? Sí. Ya se ve, muchas gracias. Bueno, pues entonces iniciamos, ¿verdad? Iniciamos y mira, voy a leer una semblanza de de tu trabajo. El, y esto, a ver si no lo abro. Em, Es arqueóloga por parte de la Escuela Nacional de Antropología y maestra en arqueología por el Colegio de Michoacán. Los proyectos donde ha participado se ha centrado en aspectos del paisaje cultural, dinámicas sociales entre las más importantes. Nuestra querida ponente, ella ha trabajado en los últimos 14 años en distintos aspectos de la arqueología del Bajío, principalmente en el municipio de Irapuato. Sus temas de interés son patrones de asentamiento, paisajes agrícolas, son sus temas centrales de investigación. Y pues el día de hoy, en este ciclo de conferencias de la arqueología del norte y de México y zonas anexas, pues nos presenta este título, El trigo y el agua, la tecnología agrícola del Bajío del siglo 18 en el caso de Irapuato. Pues muchas gracias, agradecemos por esta amabilidad de acompañarnos y de mostrarnos este trabajo. La dinámica, les comento que es la siguiente, las personas que están conectadas por este medio,
y por ahí lo vamos a hacer por vía Facebook. Iniciamos en este momento la conferencia, pero lo vamos a estar retransmitiendo por vía Facebook, que es Ciencias Sociales UASLP. Pues muchas gracias y pues adelante. Al final de la conferencia vienen las series de preguntas y respuestas y vamos a ver qué nos dejan nuestros queridos seguidores por las redes sociales. Muchas gracias y bienvenida, maestra. Y aquí estamos presente. Y disculpe que no abra yo la cámara porque le digo, tengo hasta problemas No, no hay ningún problema. Está muy bien, gracias, Gracias. doctor. Gracias por la presentación. Bueno, pues, sobre todo, muchas gracias a la licenciatura de Arqueología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En especial le quiero mandar un agradecimiento a Adriana Macías, que fue quien nos contactó para preguntar si queríamos participar. Y bueno, pues, encantada de estar aquí con ustedes y platicar un poquito de algunas cosas que tenemos sobre estos temas en arqueología. Bueno, pues para empezar, les voy a hacer una pregunta un poco extraña, quizá, pero ahí se la dejo para que ustedes la contesten, o si alguien la quiere contestar ahorita, no hay ningún problema. Si ustedes tuvieran que dejar México por cuestiones laborales, cuestiones familiares, cuestiones sociales, lo que fuera, ¿qué sería lo que más extrañarían de dejar México? Y bueno, normalmente cuando hago esta pregunta, las respuestas son la cultura, mi familia, la forma de ser los mexicanos, la comida. Y generalmente hay una respuesta muy consistente que he hecho sobre todo hace poquito con un grupo de estudiantes de universidad. Me dicen, sobre todo la comida. La comida es como algo que siempre se añora cuando salimos del país, ¿no? Cualquiera que tenga un pariente en alguna parte del mundo, lo que le pregunta es, ¿qué más extrañas de México? La comida. Bueno, pues esta fue una pregunta que nunca me hice cuando hice esta investigación, pero que de repente surgió. Y bueno, quiero platicar un poquito. Esto es Irapuato, el municipio de Irapuato, que es la zona en la que yo trabajo prácticamente desde 2008. Comencé a hacer las investigaciones en Irapuato. Mi primera parte de la investigación era ver dónde estaban los sitios arqueológicos, qué dinámica tenían. Y había una pregunta en aquel entonces, ¿por qué los sitios arqueológicos están localizados en ciertas partes y no en todo el municipio de Irapuato? Y bueno, pues hicimos un estudio con Conagua y resulta que Conagua nos da una altura máxima de lo que ha llegado el agua cuando ha habido alguna inundación en Irapuato, que por cierto son bastante recurrentes, sobre todo en la época del virreinato. Ahora con las presas y represas, pues ya no tanto, sin embargo, todavía en la memoria de los irapuatenses hay una gran inundación en 1973. Bueno, toda la parte azul que tiene el mapa es una zona inundable y prácticamente esta zona es Irapuato. Irapuato, si uno viene de León, normalmente viene por la carretera de aquí de León y entra uno por aquí. ¿Sí? Entra uno por aquí y entra uno a Irapuato. Sin embargo, de forma natural, sí, esto se entra aquí porque hay una carretera, pero de forma natural, la entrada del agua de los ríos que vienen de Silao, que vienen de Guanajuato, es entre el Cerro de Arandas y el Cerro Blanco. Es la única forma de entrar, prácticamente todos son las elevadas y ese es como el cauce o la forma de entrada correcta y entonces entran los ríos y esto se inundaba posiblemente cada año, cada temporada de lluvias. De ahí resulta que no tenemos sitios arqueológicos en el municipio, digamos, en la parte plana, lo que ahora es la ciudad de Irapuato. Todos los sitios arqueológicos se encontraban en las laderas de los cerros, las zonas altas y las laderas de los cerros. En aquel momento la investigación se situó en patrones de asentamiento, quién era el de mayor rango, el de menor rango, a qué sitio correspondía con otro, pero esa pregunta, esa parte inundable, pues ahí se quedó como parte importante de la investigación. Cuando
termina, digamos, el periodo prehispánico en el Bajío, que es todavía un tema de controversia. ¿Qué pasó? Si se fueron o no se fueron, o qué sucedió. Lo que es real es que el Bajío tiene un auge para el siglo, siglo XI, por ahí de 900 a 1000, pero después sí hay un abandono de estos sitios, o sea, ya los sitios son abandonados en su mayoría en todo lo que es ahora Guanajuato en general y el Bajío más general. Y aparentemente lo que nos están quedando son estos grupos chichimecas que están recorriendo toda esta zona, que están en el norte y en el Bajío. Y bueno, son los grupos que están cuando llega la conquista de México. Una vez que es conquistado Tenochtitlán, el centro del país, bueno, pues hay un movimiento hacia el norte, hacia el Bajío, en la búsqueda de tierras y sobre todo el otorgamiento de mercedes. Las mercedes es como un pago que se le hace a los soldados que participaron en estas conquistas, que además nos dicen algunos historiadores que a veces ni siquiera participaron, pero bueno, ellos solicitan que se le den tierras. Y para el caso del municipio de Irapuato, más o menos en la segunda mitad del siglo XVI es cuando comienzan a otorgarse estas estancias, estas tierras, estas mercedes, que se desconocían como estancias de ganado. Es decir, lo que se entrega son tierras que son utilizadas para un ganado mayor, que prácticamente caballar, mular, vacuno, y un ganado menor, principalmente chivos. Esto también tiene que ver por las características geográficas, tiene que ver por el tipo de suelo y tiene que ver por el tipo de vegetación. Estamos hablando que Guanajuato y específicamente el municipio de Irapuato, pues es una zona semidesértica, tiene vegetación mayormente que tiene que ver con este tipo de plantas, de arbustos espinosos, y entonces, bueno, pues es como favorable para el ganado y así se mantuvo durante mucho tiempo. Para que estas estancias de ganado fueran rentables, necesitaban pues tener tierra suficiente, pastura para que pudieran comer y agua suficiente. Era muy importante el tema del agua. Si nosotros, bueno, los que viven en el norte, como ustedes, San Luis Potosí, nosotros en Irapuato, la gente del Bajío y del norte, sabe que la temporada de calor es muy fuerte, hay muy poca agua en esta temporada, sobre todo entre los meses de marzo y junio, prácticamente no llueve y hay mucho calor y se requería tener agua o poder juntar agua para que los animales pudieran aguantar el clima sin mayor problema, ¿sí? Las primeras estancias o mercedes que se otorgaron están relacionadas específicamente con los tres principales ríos que surten de agua al municipio de Irapuato, que es Temascatío, Silao y Guanajuato. Esas son las tres primeras estancias, las más antiguas. Como podrán ver, La Calera está alrededor de un sitio, lo de la sierra junto con el agua, Temascatío también junto al río Temascatío, ¿sí? Y lo que vamos a ver aquí, bueno, pues es que son los ríos que entran, como les comentaba, entran y atraviesan todo el municipio de Irapuato. Entonces, lo importante en ese momento era que los que solicitaban las tierras era buscar las condiciones propicias para tener estos elementos que para ellos eran sumamente importantes y que además no requerían de mayor trabajo, simplemente era tener el deslinde de la parte que les correspondía, meter los animales, muy poca gente, no se necesitaba mayor trabajo y pues no pasó mucho durante mucho tiempo. Como les digo, los cauces nos está mucho trabajo. Por investigaciones de los historiadores de Irapuato, bueno, se sabía que había muy pocos trabajadores, quizá algunos guamares, algunos otomíes o algunos purépechas. Estos dos últimos venían sobre todo junto con los grupos que venían colonizando, junto con los españoles.
Generalmente había una producción de maíz. El maíz se puede dar muy bien. Esta zona tiene una muy buena temporada de lluvia en la época en la que el maíz se cultiva. Y entonces, bueno, pues este maíz era suficiente para que la población de los trabajadores de estas estancias se diera. Y bueno, algunos pobladores se asentaron en lo que ahora es la ciudad de Irapuato, pero se sabe que no había muchos españoles, unos cuantos indios casados, algunos mulatos, y pues no había más de 300 personas viviendo en el actual municipio de Irapuato. O sea, no era un tema de que esta parte se haya poblado densamente, sino más bien se comenzaron a utilizar las tierras para este uso de estancias de ganado, ¿no? Sin embargo, esto cambió. Esto cambió. Sabemos que las minas de Zacatecas y sobre todo las minas de Guanajuato obligaron a transitar de manera paulatina, pero muy firme, esta estancia ganadera que no requería de mayor número de empleados, de mayor trabajo, hacia una hacienda cerealera que llegó a su clímax, sobre todo para el siglo XVIII. Estamos hablando del siglo de 1700, más o menos en el siglo XVIII. Esto tiene un clímax y esto es muy importante porque tiene varias razones. Recuerdan la pregunta de inicio. Esta pregunta de inicio que tiene que ver qué pasaría si nosotros los mexicanos nos fuéramos a vivir por la razón que fuera a un país extranjero, pues lo que extrañaríamos, como les comentaba, una de las principales respuestas que me han dado la gente es la comida. Principalmente la comida de México se está basada en la tortilla. Entonces, pues, si uno se da cuenta de la lista de alimentos típicos de México, pues el 90% son tortilla con chile, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con toda esta gran cantidad de gente que comienza a llegar a Guanajuato capital con la esperanza de tener pues una mina y comenzar a obtener plata y comenzar a hacerse ricos? Entonces comienzan a llegar a Guanajuato, pero si uno va a la ciudad de Guanajuato, pues la ciudad de Guanajuato está metida en una montaña y no tiene una zona pues como cultivable realmente, no tiene para aguantar una gran cantidad de gente. Y en ese momento, pues estas zonas más planas, estas zonas donde se pudiera cultivar, comienzan a cambiar, a transformar su paisaje, a transformar su vida agrícola hacia la producción de trigo. ¿Por qué? Porque los españoles tienen esa necesidad de comer pan y el pan se hace de trigo. Entonces, así como los mexicanos, si nos vamos fuera, añoramos la tortilla, los españoles añoran el pan. Entonces, es muy importante porque esta necesidad que aparentemente sería muy, muy simple, yo siempre he dicho que muchas veces nos tratamos de cuestionar a los arqueólogos, antropólogos, preguntas muy complejas, pero a veces las respuestas están en la simplicidad. Bueno, si yo como grupos españoles, sí, hay tortilla y todo, pero yo quiero comer pan, pues necesito trigo. Ok, entonces se comenzó a poblar las minas de Guanajuato, sobre todo, vamos a hablar de Guanajuato, porque aparte que Irapuato fue fundamental, y los españoles comienzan a necesitar de pan y querían de trigo, que no había posibilidades en ese momento de que se diera el trigo. ¿De dónde venía el trigo que se consumía en México para estos siglos? Principalmente del centro de México y específicamente de Puebla. Puebla era el gran productor de trigo, pero vamos a pensar que traer el trigo desde Puebla pues no es tan fácil ni tan redituable. Entonces, aquí comienza este cambio en Irapuato de ser un lugar con unas cuantas estancias donde hay en su mayoría chivos y burros, poco caballo, pocas vacas, más bien son chivitos y burritos, donde no hay casi gente viviendo y de repente pues, esto cambia, se transforma y va a cambiar dramáticamente la vida de los irapuatenses y sobre todo el paisaje agrícola de los irapuatenses. Esto sucede y esto va a pasar porque
el ciclo agrícola del maíz y el ciclo agrícola del trigo son totalmente diferentes. El ciclo agrícola del maíz es muy sencillo, caen las primeras lluvias en mayo, se moja un poco la tierra, los campesinos van y ponen las semillas del maíz, esperan las lluvias de junio, en julio ya comienzan las lluvias y para septiembre ya el maíz ya llegó a su tope de altura y entonces se hace la cosecha. Cualquiera que ha vivido en estos rumbos donde tenemos buena producción de maíz, bueno, pues comer elotes en septiembre, asaditos o cocidos, es así como lo más tradicional, ¿ok? Pero el trigo tiene totalmente un sistema agrícola diferente, un ciclo. Su ciclo es invierno-primavera. ¿Qué sucede en el invierno y la primavera de esta zona del Bajío? Es que no hay lluvias. Sí podemos tener un día de lluvia, 2 días de lluvia, a lo mejor 3 días en diciembre, 2 días en enero, 3 días en febrero, pero no es un ciclo de lluvias que permita que se moje la tierra suficiente para que dé frutos el trigo. Entonces, requerían de el agua suficiente. Ya tenían la tierra de Guanajuato y la tierra del Bajío es muy buena porque tiene mucho, es Feocene, el Feocene es muy bueno para la agricultura y además tiene mucho material de cenizas, muchos volcanes, pero no tenían agua en esa época. Entonces había que meterle agua a la tierra que ya tenían para poder cultivar el maíz. Ese problema o esa necesidad, vamos a ponerle también otro nombre, obligó a los dueños de estas primeras estancias que comienzan a transformarse, que están viendo la necesidad de Guanajuato, porque también ellos, muchos de ellos también comenzaron a tener esa visión de sacar plata de las minas de Guanajuato, pues hicieron retomar un sistema que fue muy eficiente en las Islas Canarias, llamada Las Gavias. Y ese sistema se llama el sistema de entarquinamiento o el sistema de cajas de agua. Se llama entarquinamiento porque es meter tarquín, que es al final de cuentas lo que viene con todo el agua. Cuando el agua arrastra, deja algo siempre y ese se llama tarquín, que es muy bueno para la producción agrícola, o cajas de agua porque están encerradas. Esta es una caja de agua que el maestro Leonardo Hernández nos proporcionó en un libro que tiene sobre las haciendas. Es una caja de agua del centro de México. Es una caja de agua muy bonita, cuadrada, tiene sus entradas, sus salidas de agua, van pasando una debajo de otra. Siempre se va utilizando la gravedad. Aquí no hay bombeo, no hay nada. La primera caja de agua está más arriba que la última caja de agua y las van acomodando de manera que se pueda ir pasando el agua de una caja a otra. Se llaman cajas porque normalmente están cerradas por los 4 lados, ya sea con material de piedra o con bordos de tierra, pero siempre, básicamente es un lugar agrícola donde se contiene el lugar cerrado y donde pasa agua de una parte alta y se puede pasar hacia una parte baja. Básicamente eso es una caja de agua. Bueno, las cajas de agua de acá no son tan bonitas, digamos, en cuanto arquitectónicamente hablando. Para que vean, esto es Irapuato en el siglo XVIII, en 1700. Esto es un pleito que se armó entre los dueños de unas presas con los dueños de otras presas, porque no todas las temporadas de lluvia son tan buenas. Hay temporadas de lluvia donde llueve de más y entonces inunda y entonces sacaban el agua y inundaban las tierras de abajo. Y temporadas de lluvia donde no llovía tanto y entonces retenían el agua para ellos y no se la mandaban a nosotros. Y entonces siempre había discusiones y pleitos entre los dueños de las tierras en Irapuato. Esto es maravilloso porque nos proporcionó a los historiadores y a los arqueólogos, en mi caso, pues muchísima información de qué estaba pasando y qué tenían, porque además para
poder tener un pleito, pues tenían que decir que su tierra se las habían otorgado en qué época, quiénes eran los dueños, qué tenían, bla, 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 bla. Entonces, hay muchísima información en el Archivo Histórico Municipal de Irapuato que nos platica de toda esta historia de las tierras, de las aguas, de los cultivos, y entonces es fabuloso porque afortunadamente el Archivo Histórico de Irapuato se mantuvo sin mayor daño. No nos afectó la guerra de independencia porque éramos del lado de los españoles y pues tampoco la revolucionó mucho y entonces ahí tiene un acervo histórico de archivo impactante, o sea, maravilloso y además ya está digitalizado y es una belleza poderlo revisar. Entonces, este mapa lo tienen ahí más en grandote y bueno, pues esto es Irapuato. Esto es aparentemente Silao, es aparentemente, no sabemos si es el Cerro de Arandas o es el Cerro del 20, acuérdense que no había mucha, pero bueno, o sea, creemos que este es la presa de Arandas, esta sí la localizamos como las 11 compuertas de Ánimas. Entonces son una serie como veamos, de sistemas hidráulicos donde se pasa de un lugar a otro, y el agua va circulando de tal forma que va de donde toman el agua hacia el río Lerma. Básicamente el sistema va a terminar en el río Lerma porque Irapuato colinda con Pueblo Nuevo a la altura del Cerro de Panales y ahí pasa el río Lerma y ahí donde termina, digamos, el sistema, ¿no? Entonces, como podrán ver, más que ciudad, lo que tiene Irapuato es presas, agua contenida, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos les interesaba, ¿no? Como se van a ver, mira, aquí están como las casitas o las trojes, es, ahí por todo el paisaje, pero esto es lo que realmente es muy importante, ¿no? Todo el agua y cómo lo van manejando y cómo lo van, por ejemplo, aquí esta presa, ¿no? Viene le cae agua de aquí, pero también le viene cayendo de agua de este sistema y le viene entrando agua de este sistema y luego lo va mandando y se manda a la ciudad y se va mandando a otro tipo de haciendas, ¿no? Entonces, es una complejidad impresionante y en su momento, bueno, cuando uno está en el campo, esto yo lo comencé a ver cuando andaba haciendo mi investigación a la parte arqueológica, yo me encontraba literalmente, como les comentaba a algunos de mis colegas, yo chocaba con muros, chocaba con restos de este paisaje agrícola que resultaba en su momento, no lo había tomado mucho en cuenta, pero comenzó a interesarme y decirme, bueno, pues esto es muy importante porque hay uno y otro y otro y otro y otro, y además hay mucha continuidad en el tiempo. Esto se siguió utilizando durante mucho tiempo. Hay algunas haciendas que se utilizaron sobre todo todavía en el siglo XX. Entonces, hay una larga continuidad y es como parte de la historia importante de Irapuato. Realmente Irapuato podríamos decir que entra en la historia por este tipo de trabajo que tiene de infraestructura hidráulica, ¿no? Entonces, bueno, pues si había necesidad de hacer pan, había necesidad de surtir de harina, de trigo, a Guanajuato, a Zacatecas, a San Luis Potosí, a todos estos lugares donde están llegando los españoles, están llegando trabajadores, está llegando mucha gente a las minas, bueno, pues aquí digamos que se dio todo la importancia, ¿sí? Fue tal la magnitud y lo que se logró hacer. Esto es una pequeña muestra de la grandeza de la tecnología y el trabajo que se dio en Irapuato. Esa es la presa de San Vicente. La presa de San Vicente es una presa que mide muchos kilómetros, casi 2 kilómetros de largo. Ahorita les voy a enseñar por qué sabemos eso. Y esta presa, el dueño de la hacienda es el Marqués de San Juan de Rayas. Si ustedes ubican Guanajuato, hay una mina muy importante que se llama la mina de Rayas. La mina de Rayas, inclusive en su momento se llamó algo en la corona, ¿no? O sea, era como la que más surtía de plata a la corona. Entonces, bueno, esto es sumamente importante porque
esto no son 3 pesos, no son 3 obreros pegando piedra. Esto es toda una planeación estratégica, una tecnología donde vienen gente especializada a hacer una presa muy grande para contener una gran cantidad de agua que pueda surtir de agua a todas las presas que tiene el Marqués de Rayas, que son 3 básicamente, y que entonces el Marqués de Rayas tiene el suficiente alimento para surtir a su propia hacienda y no solamente eso, sino también para vender. Llegó a producir tanto Irapuato que también logró vender inclusive a la Ciudad de México. No solamente surtir a Guanajuato, a Zacatecas, sino también logró exportar o llevar, digamos, hasta la Ciudad de México. A ese grado digamos, de buena producción tuvo Irapuato. Entonces, aquí, si se dan cuenta, aquí hay un letrerito, ¿sí? Entonces, bueno, para que tengan una idea de la importancia, es que aquí el señor Marqués de Rayas nos escribió que se acabó esta presa de San Vicente el día 23 de mayo de 1780, el año de Dios. El dueño es el señor Marqués de Rayas, don Vicente Cardaneta y Legazpi, tiene de cal y canto, quiere decir que la parte de piedra tiene de oriente a poniente, de varas 2.567 y a la vuelta de sur a norte 514 varas, y entonces suman 3.081 varas y las varas más o menos son de 80 centímetros, más o menos tiene 2,5 kilómetros esta presa. Entonces, eso nos da mucha idea de realmente la magnitud y el trabajo, porque aquí es importante, ¿no? O sea, cuando una persona, en este caso, una persona que tiene una mina, que tiene tierras, que además vivía en la Ciudad de México, y tiene todo esto, lo que tiene que invertir para que sea redituable para él, inclusive, como les digo, poder vender a otras partes. Entonces, ¿cómo normalmente es un sistema de entarquinamiento o de cajas de agua? Entonces, todo esto se requiere para que funcione. Se requiere una presa que retenga de manera eficiente el agua torrencial de la época de lluvias. ¿Cómo llueve en Guanajuato? En Guanajuato, cuando llueve, se nos cae el cielo y llueve, y llueve, y llueve, y llueve, a veces unos aguaceros tremendos, y esto entonces convierte que la bajada de los ríos es lo que se conocen como aguas broncas o aguas torrenciales. Bajan con muchísima velocidad y vienen arrastrando todos los minerales y todo lo que pueden, piedras y árboles y todo lo que haya, ¿no? Entonces necesitan que las presas sean lo suficientemente bien hechas y eficientes para poder acumular esta agua de los meses de lluvia de julio a septiembre. Ok, se requiere de parcelas contenidas ya sea por bordos de tierra o por piedras, que son las famosas cajas de agua. Como le digo, en Irapuato no son derechitas, son chuequitas porque se van acomodando digamos, a la configuración, a la geología, a la geomorfología, más bien del paisaje, ¿sí? Necesitan crear todo un sistema de canales, que ya lo vimos antes, cómo pasa el agua de un lugar a otro, todo un sistema de canales que les permita llevar agua a sus propias cajas de agua, pero también llevarle agua a otras haciendas porque hay acuerdos. El agua se le tiene que otorgar agua a todas las haciendas. Generalmente las haciendas del sur de Irapuato sufrían mucho más que las haciendas del norte porque el agua llega siempre del norte a sur. Siempre nos va a llover en Guanajuato y va a llegar las aguas torrenciales que llegaban a Irapuato y entonces ahí se contenían y se comenzaban a pasar hacia el sur. Generalmente los pleitos son entre las haciendas del sur con las haciendas del norte, son donde hay mayor conflicto, ¿sí? Se necesitaba tener represas también para contener el agua.
y les voy a explicar por qué. Estas represas muchas veces servían para hacer mover los molinos de trigo, para que el trigo se convirtiera en harina y entonces pudiera ser trasladado o pudiera ser guardado también. Se necesitaba canales, se necesitaban molinos, canales para los molinos, se necesitaban los molinos de trigo, se necesitaban trojes para guardar granos, tanto de maíz, frijol, garbanzo, trigo, harinas. Se necesitaban aventadores, porque la forma los aventadores normalmente son cuadrados o redondos. El trigo se desgrana, por así decir, aventándolo al aire, cae en piso. El piso tiene que ser un piso de barro, y entonces así es como van separando digamos, las semillitas, que luego las van a moler. Entonces, todo esto implicaba ya no una estancia donde unos cuantos trabajadores con vaquitas o con chivitos ahí estaban, no. Se necesitaba uno desmontar todo estos árboles espinosos. Se necesitaba hacer estas cajas de agua, hacer estas presas, construir las trojes. No necesariamente, y eso es muy importante, no necesariamente había una casa grande como hay en otras partes del país. A veces la hacienda no tenía una casa grande, nada más tenía la troje. Sí, porque, o una o varias trojes. Y las trojes normalmente estaban cerca de donde se cosechaba el maíz, el trigo, el garbanzo y el frijol, que eran los principales productos que se cultivan en Irapuato en esa época, ¿no? Entonces, todo esto cambia totalmente el paisaje y comienza a ser un paisaje totalmente agrícola, totalmente de eficiencia, con tecnología, con un manejo del agua, con un manejo de la tierra, con un manejo de guardar todo, y esto modifica totalmente, ¿no? Bueno, pero aquí yo tenía la duda en aquel entonces de que, pues dije, yo me voy a poner a buscar todos los restos que hay, y luego cómo puedo armar el rompecabezas. La mera verdad se me comenzó a dificultar, pero siempre dicen que las cosas suceden cuando uno menos las pide. Resulta que llegó a las manos del archivo histórico cuando estoy haciendo mi tesis de maestría. Este planito es un pleito entre la hacienda de Guadalupe y la hacienda de Mezquitillo. Por cierto, la hacienda de Mezquitillo, el dueño era el marqués de Rayas. Y todo tiene que ver porque le cerraron un camino, un paso de agua, y entonces hay un pleito, y entonces se hace este mapa, y donde se discute, bueno, tiene el mapa y tiene toda la información acerca del pleito, ¿no? Entonces, bueno, cuando vimos este mapa dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de reconstruir a partir de este mapa este sistema agrícola de cajas de agua? A ver si lo podemos hacer. Y es ¿por qué era importante? ¿Por qué resultó importante que además fuera la hacienda de Guadalupe? La hacienda de Guadalupe, físicamente, digamos, la parte de la troje y todo esto, se encuentra en el municipio de Guanajuato. Sin embargo, todo el sistema hidráulico y su conexión con la hacienda de Mezquitillo, pues está en el municipio de Irapuato. Entonces, nos favorecía que pudiéramos trabajar el área. Y además, otra razón importante es que la hacienda de Guadalupe no se quiso, los trabajadores de la Hacienda de Guadalupe no se quisieron adherir a elegido. Cuando las tierras de las haciendas se partieron para entregar a los trabajadores elegidos, la Hacienda de Guanajuato, de Guadalupe, los trabajadores no lo aceptaron, y entonces siguió produciendo como producía hasta casi 1950 y tantos. Esto ha permitido que estuviera casi intacto el sistema, porque estábamos hablando de unos 30, 40 años que ya no se usaba, a comparación de haciendas que pues se dejaron de utilizar muchísimo antes, ¿no? A principios del siglo XX. Entonces, bueno, pues entonces hay que localizar la hacienda de Guadalupe. Bueno, esta es la hacienda de Guadalupe, este es el pueblo de la hacienda de Guadalupe, así se llama además, el rancho Hacienda de Guadalupe. Y bueno, aquí está la troje, es una troje muy grande, muy, muy grande. Inclusive tiene casas, tiene una tienda de Conasupo. Bueno, ya no existe la Conasupo, pero ahí todavía tiene el letrero de Conasupo, pero tiene abarrotes, ahí hay animales adentro.
Aquí es un aventadero, ¿sí? Y entonces, bueno, más o menos podemos ver que aquí hay todo el inicio, ¿no? Tan importante es esta hacienda que el norte, el límite geográfico entre Irapuato y Guanajuato lo marca la hacienda, tal cual los límites de la hacienda que tenía desde el siglo XVIII son los mismos límites que tiene el municipio de Irapuato con el municipio de Guanajuato, porque como se mantuvo, entonces favoreció a esta cuestión de los límites. Bueno, esta es la presa de la hacienda de Guadalupe. No es muy alta, bueno, también hay que pensar que ha tenido años y años, durante muchos años, entró agua y entonces esto a las presas también las iba llenando de tierra, las iba haciendo que fueran aparentemente más pequeñas, pero algo importante que tiene es que todo esto es un bordo, a lo largo de de toda la presa tiene un bordo de tierra. Tiene este bordo. Este bordo, ¿para qué sirve? Normalmente para lo que servía era para detener el primer embate del agua, que lo detuviera la tierra, y entonces cuando llegara y topara ya con la piedra, pues no fuera tan fuerte el golpe. Te les digo, sabían perfectamente o probablemente se les cayó alguna vez y entonces pudieron hacer el bordo de tierra, pero es muy importante porque le llega el agua directamente del el río Guanajuato, que baja de Guanajuato, y entonces aquí le llega, se la detienen aquí, es muy grande la presa, está muy rota, hay caminos, aquí hay un caminito y por eso pues, está rota, y por otra parte hay un caminito más al fondo, aquí al fondo ya hay un fraccionamiento que nunca lo hicieron, pero lo fraccionaron, pues también tumbaron parte de la presa, pero básicamente esta es la presa, ¿no? Esta es la parte del otro lado. Aquí es donde sale el agua cuando ya la van a comenzar. Aquí estoy parada yo en una caja de agua y estoy viendo la presa de frente y tiene este tipo de salidas que es como de iglú, no es muy común, pero sí sí las podían dar. Entonces ahí tiene su salida y es como llena la caja de agua. Aquí Aquí lo que estamos viendo es aquí estamos viendo una caja de agua de este lado y aquí estamos viendo cómo se llena el agua, se llenó y luego pasa por este bordo de tierra, pasa por aquí el agua, por abajo, y tiene otra caja de agua del otro lado. Este es un bordo de tierra. Hoy se puede utilizar, inclusive puede pasar un coche perfectamente por ahí, o un camión, y por abajo pasa el agua y aquí lo que le ponían eran las maderas para levantar el agua, levantarlas y que pasara el agua, cerrarlas y se contuviera el agua. ¿Por qué es importante que se contuviera el agua y cuánto tiempo más o menos se tenía que contener? Bueno, el entarquinamiento por sí mismo aparentemente tiene una cosa grave que es que se utiliza demasiada agua. Se desperdicia mucha agua porque durante mucho tiempo el agua está en la parcela y bueno, pues hay evaporación, que se desperdicia el agua. Sin embargo, tiene dos cosas que no tienen ningún otro sistema. Uno, todo el tarquín, todo este arrastre que hace el agua y que llega a las presas y que luego es mandado a las cajas de agua, tiene muchísimos minerales y entonces fertiliza la tierra de manera natural. No requerían de ningún fertilizante, de nada. Inclusive en el siglo XX no utilizaban ningún fertilizante, cuando ya se estaban utilizando fertilizantes químicos. Ok. Y la segunda, que quizás es sumamente importante, cuando está esa como alberquita encima de la parcela, se vuelve un área anaeróbica y entonces todos los parásitos se mueren, entonces tampoco necesitan fumigar. Entonces, por una parte, digamos, se enriquece la tierra año con año y por otra parte, los cultivos tienen menos propensión a tener plagas
porque hay una fumigación de manera natural. Entonces, a mí me parece fabuloso, más allá de que se desperdicie agua o no, que haya mucha evaporación. Me parece que esas dos cosas que hace el sistema de terquinamiento es sumamente importante. Aquí vamos a ver otra, es digamos, es una tercera caja de agua que va a pasar a otra, y aquí vemos inclusive, se ve muy bien la huella, donde está la canaleta, donde metían y quitaban las maderas, sonan maderas, donde levantaban, pasaba el agua y cerraban con madera, ¿no? Cosa que todavía, bueno, pues no es muy fácil de ver en muchísimo Irapuato, ver estas puertas, estas entradas de agua, salidas de agua, donde tienen los canaletas, donde tienen la madera, ¿no? De donde se les ponía la madera. Ok. Aquí ya estamos hacia la hacienda de Mezquitillo, ya vamos bajando, ya estamos saliendo a la hacienda de Guanajuato, ya estamos hacia y es una represa que hace la hacienda de Mezquitillo. Como les comentaba, la presa grande generalmente es la que recibe el primer golpe de agua, pero las otras las otras haciendas iban haciendo sus represas para cuando soltaran el agua, o cuando llovía y que pasaba el agua y que pasaba el agua, y que llovía y se dejaba pasar el agua, entonces ellos pudieran tener el agua necesaria para poder utilizarla en sus cajas de agua que estaban generalmente más al sur, como en este caso. Yo creo que ese es el asunto del pleito. Esto fíjense que estaba casi intacto, si se dan cuenta que hay inclusive todavía estuco, está tapado. Y esto se descubrió porque hicieron una cancha de fútbol. Entonces, al hacer la cancha de fútbol, bajaron la tierra y entonces encontraron son los diques, no son diques, perdón, son los canales que llevan agua hacia la hacienda de Guadalupe y hacia la hacienda de Mezquitillo. Entonces, si esto se tapó desde la época virreinal, quiere decir que este es el motivo de pleito, porque el motivo de pleito del mapa es que la hacienda de Guadalupe le tapó el agua para la hacienda de Mezquitillo, y entonces el marqués de Rayas no tenía el agua suficiente para sus cultivos que él necesitaba. Entonces, esto ya no sé en qué condiciones, la mera verdad es que no he recorrido últimamente, lo recorrí hace como 5 años todavía, pero esperemos que esté en buenas condiciones. Y bueno, pues todavía es algo muy espectacular verlo, ¿no? O sea, la cantidad de trabajo, a mí lo que siempre he dicho, la cantidad de trabajo, porque no solamente es hacer los desviadores, sino ponerle el estuco para que el agua corra fácilmente, para que el agua no tenga obstrucción de nada y llegue de manera rápida y continua hacia las zonas más al sur. Siempre voy a hablar más al sur porque en el caso de Irapuato, el agua, como les digo, recorre de norte a sur. Bueno, esto ya estamos en Mezquitillo. Básicamente, bueno, aquí, como verán, el siglo XX sí, ha llegado, y lo que era una compuerta para darle agua a otra caja de agua, que ya no existe porque además ya hay casas y ya hay un caminito y ya hay casas, entonces le hicieron una capillita para la Virgen de Guadalupe. Y entonces, bueno, es la reutilización, digamos, de espacios que estaban destinados a un sistema de fluido de agua. Bueno, aquí ya no corre agua por ahí, ya no va a pasar agua por ahí, ya no se utilizan las cajas de agua, y entonces, pues los habitantes del poblado hicieron esta capillita para la Virgen de Guadalupe. En este mismo terreno, más hacia el sur, seguimos caminando hacia el sur, vamos a ver cómo era originalmente, cómo era la salida. Como les digo, esta Ahora anda muy bañado el bocho. Ya, velo. Perdón, si por favor le apagan sus micrófonos. ¿Me hacen un favor? Gracias. O si no, si nos apoyan servicios, gracias. Gracias, continuamos. Así era donde estaba la Virgencita, creemos que así era. Entonces, recuerden que esta hacienda, todo este sistema se utilizó hasta 1945, 50.
Entonces, obviamente, tuvo muchísimas transformaciones, tuvo transformaciones en el virreinato, luego en el porfiriato y luego en el siglo XX. Entonces, ha tenido muchas transformaciones, pero más o menos así era la forma en la que sacaban el agua en la Virgencita. Y aquí lo que vamos a ver es que esto es concreto. Aquí ya tenemos una tubería porque con agua está para 2010 más o menos cambió todo el sistema de riego de Guanajuato a estos tubos de PVC y entonces, bueno, está bien por campesinos, pero sí ha roto y destruido mucho del paisaje agrícola porque pasan, rompen la pared. A los de Conagua no les interesa mucho la arqueología ni la historia, y entonces, bueno, meten estas tuberías. Entonces aquí tenemos pues así como esto es como porfiriato más o menos, y aquí tenemos el siglo XX, ya con concreto y con la tubería de agua, ¿no? Pues, finalmente es el paso del tiempo, las nuevas tecnologías sustituyen a las viejas tecnologías. Al final de este sistema nos encontramos esta presa. Esta presa, yo de repente dije, ¿qué hace una presa redonda y además muy bajita? Es una presa realmente muy bajita. La presa redonda aquí tiene, esto que van a ver aquí, es un canal para un molino. Es un molino. Y entonces lo que sucede con esta, y además la salida es muy alta, su compuerta es muy alta, prácticamente su compuerta está a la altura de donde está el canal y abajo está cerrado. Entonces lo que me estaba platicando es que lo que sucede con este tipo de presas, que son represas, son para, llegaba el agua y la ponen a decantar. Esto hace que todos los limos y toda la tierra se vaya hacia la parte de abajo porque pesan y el agua se vuelve más limpia, más cristalina. Cuando el agua ya está prácticamente cristalina, abrían la compuerta y ese es el agua que pasaba para utilizarlo para el molino, porque necesitaban que la rueda del molino funcionara muy bien y tenía que estar el agua lo más limpio posible. Y como es un agua que viene atrayendo desde arriba, eso más para que tengan una idea, esto lo caminamos en una semana, ¿sí? Entonces, para que se pudiera utilizar esta agua, entonces esta presa lo que hace es decanta los limos, decanta las arenas, deja el agua lo más limpio posible y es lo que se utiliza. Aquí tiene su murito de contención, ajá, y la salida está hacia el sur. Esto es la parte norte y esta es la parte del sur. Bueno, y este es el canal del molino. Como verán, pues hay también mucho trabajo. O sea, no es que nada más ponen la piedra y el molino. El molino tiene su bajada, tiene una pendiente muy ligera pero notoria y pues cubierto de relleno con estuco, lo cual, vuelvo a lo mismo, eso permite que el agua corra muy bien, que el agua no lleve restos de piedras, de arenas, porque el estuco lo que hace, bueno, lo que hace el estuco en nuestras casas, ¿no? Que todo tapa, digamos, que el barro de ladrillo, otra cosa, lo tapa y entonces no se desgasta y entonces el agua puede correr y esto hace que el molino sea mucho más eficiente. Es un molino de piedra, tiene sus dos piedras, se mueve con el agua, cae el agua mueve unas piedras que una piedra gira para un lado, para el otro y toda el grano del trigo se va moliendo y se hace una harina y es lo que ellos guardaban. Bueno, el molino, bueno, para que vean, o sea, esto es todo el sistema. Ajá. Todo eso es el sistema. Y algo que me pareció muy importante es que si había mucha agua o habían contenido mucha agua, tienen parcelas aledañas y entonces tenían sus salidas de agua. No necesariamente todo el agua la mandaban al molino, sino que también abrían el agua, aunque no iban a utilizar el molino, y entonces podían llenar otras tierras de cultivo que estaban aledañas al molino. Como verán, todo está pensado para aprovecharlo al máximo. Todo el agua se aprovecha al máximo, las tierras se aprovechan al máximo, todo está muy pensado y todo está muy bien calculado. El molino, desgraciadamente, lo rellenaron con cascajo, no se veía y era muy difícil tomar la foto porque además hay una casa encima, hay un cuartito de
de Trebejos encima, porque esto está adentro de una empresa que se dedicaba a hacer grava del río Guanajuato. Y entonces ya se acabaron la grava, ya hicieron ahí un despedazadero y bueno, tenían ahí ahorita les voy a enseñar la casita donde tenían ahí maquinaria y cosas, guardaban cosas. Fue muy difícil, pero además había mucha grava. O sea, literalmente lo taparon. Ujú. Y bueno, este es el molino, este es el molino, y es la casita que estaba arriba. Entonces, por eso, para meternos a tomar la foto, pues básicamente por un hoyito que había, por ahí tuvimos que tomar la foto. Además, acuérdense que no había cámara ni celulares con tantos píxeles como hay ahora, ¿no? Y aquí básicamente terminaba este sistema que viene desde los linderos de Guanajuato con Irapuato. Esto está más o menos lo que se conoce como la comunidad de La Calera. Entonces, más o menos son como unos 25 kilómetros, 30, como 25, que es más o menos el trayecto. Entonces, pero todo el agua se fue distribuyendo, se fue distribuyendo, se fue distribuyendo, se fue distribuyendo. Mezquitillo, San Vicente, Guadalupe, todo el agua se fue distribuyendo. O sea, no es que el agua llegaba así como en línea recta, como lo vimos en el mapa, ya lo vieron, ¿no? Bueno, y aledaño a esto, hay esta noria. Esta noria es fabulosa. Bueno, hay varias norias en Irapuato que es fabuloso, pero bueno, si uno busca las norias romanas, o sea, esta y la noria romana no tendría nada diferente. Aquí hay un brazo de un río que pasa, que va a llegar al río Guanajuato, y entonces ahí pusieron la noria es una noria a caballo, amarran lo que va tomando de agua, lo van moviendo a través de un caballo que va girando, o un burro normalmente, es un burro, o una mula que va caminando alrededor y alrededor, y pues son circulares. Y bueno, si bien esta noria no es parte de este sistema, muchas de las haciendas utilizaban estas norias como para tener agua también de consumo. Acuérdense que también tienen que tener animales y todo esto. Entonces, bueno, pues estas norias son poco comunes en Irapuato, pero las 2 o 3 que hay están muy bien conservadas y eso esperemos que sigan porque desgraciadamente todo este patrimonio histórico agrícola se está perdiendo junto con todo el crecimiento de Irapuato, sobre todo en la parte industrial, ¿no? No tanto ya la parte de la ciudad, sino en la parte industrial. Y bueno, más o menos, esto es una recreación que hice para mi tesis, donde, bueno, esto es la cuenca del río Guanajuato y esto es el sistema. Entonces, esa es la presa y esos son todos los sistemas de agua como van bajando. Como van bajando, van bajando, van bajando, y finalmente, pues vuelven a sacar el agua al río Guanajuato. Entonces toman el río Guanajuato, aquí lo toman, aquí lo guardan, y lo va bajando por todo este sistema de cajas de agua, y finalmente la mandan al río Guanajuato porque se necesita seguir manteniendo a las presas, a las haciendas que están más al sur. Entonces, básicamente todo es por gravedad. Aquí se necesitaba conocer perfectamente cómo el agua podía caminar sin que caminara demasiado rápido, pero sí que caminara con una velocidad adecuada para poder estarla moviendo de manera eficiente. Bueno, pues a manera de conclusión y para que demos paso también a las preguntas, bueno, la tecnología agrícola de Irapuato está ligada íntimamente a una necesidad de alimentar a las ciudades de la producción platera, ¿sí? Y que no contaban con tierras de cultivo ni podían satisfacer por sí mismos estas necesidades. Hoy en día, Guanajuato por sí misma no se puede satisfacer sus necesidades alimentarias todavía. Fue muy eficiente, tan eficiente este sistema agrícola que convirtió al Bajío en el granero de la Nueva España. No sé si es verdad o es algo que los irapuatenses decimos, pero estuvo muy cerca competencia con Puebla, o inclusive parece que tuvo más producción que Puebla. Y hablar de eso es hablar de palabras mayores. Algo importante es que la arqueología
no solamente nos dedicamos al pasado prehispánico, también a través de las mismas técnicas de prospección, en este caso apoyados por utilizar el archivo como un medio y un complemento para buscar información, permite a través de los restos que las sociedades del pasado dejan, explicar procesos sociales, económicos y explicar un poco que los hombres que construyeron esto lo hicieron por algo, no lo hicieron nomás por hacerlo, sino tenía un fin que puede ser un fin social, un fin económico o simplemente una demanda social importante, como en este caso la producción del trigo. Bueno, y con esto concluyo mi plática y pues damos paso si hay alguna pregunta o algo, adelante. Pues muchas gracias, maestra Susana. Le agradezco la presentación. Y miren, estamos en redes sociales, Facultades Ciencias Sociales y Humanidades, por Facebook. Por ahí veo algunas emojis que le llaman, pero pues veo que nos están siguiendo. Y las personas que nos están siguiendo en este momento, les pido de favor que pues pongan sus comentarios, algunas dudas que tengan al respecto a esta presentación. Y pues yo quisiera aprovechar el micrófono primero para felicitar este trabajo. Sí, cierto, para las personas que estén aquí en esta sala, ahorita termino mi pregunta y les abro el micrófono, o si no, les leo las preguntas. Mira, yo soy de la región de Puebla y también soy arqueólogo y también me enfrenté con esta problemática que en lo particular al ver la parte de sistemas de riego, creo que tienen un enorme potencial en el lado de Irapuato, que hay una muy buena conservación del bien patrimonial. Entonces es un buen punto, muy interesante. Y por el otro lado, me gustaría que nos platicaras un poco cómo es el reparto del agua, porque el asunto, por ejemplo, en Puebla, todavía existen los famosos aguadores en las comunidades, que tienen una tradición con un corte como el que nos presentas, que es una comitiva dentro de un pueblo y que aparte están asociados a ciertos santos religiosos. Por ejemplo, en el Valle Puebla-Tlaxcala, San José, por ejemplo, la fiesta patronal San José es, digamos, el patrono de algunas de las comunidades de los aguadores, ¿no? Y el aguador el aguador pues está constituido por la gente campesina que tiene la necesidad del agua represada, o en este caso, que ahora ya son aguas de bombas, ¿no? De un sistema de bombas, y que el aguador va y abre la represa y la mide por tiempo, la cantidad, más que nada el del tiempo que esté abierta la represa, y él mismo la cierra, porque ya consumiste. Por ejemplo, un campo agrícola allá en Puebla más o menos necesita alrededor de una hectárea, por ejemplo, hablando de superficies, una hectárea pues más o menos necesita entre 4 horas por hectárea, pero la gente de campo aprovecha esas 4 horas para regar no una hectárea, sino riega alrededor de 2 o 3 hectáreas, haciendo como pequeñas represitas dentro de sus terrenos. Entonces, eso también me lleva a a formularte esta pregunta de cómo miden porque igual es cierto, había un sistema de cajas, como bien lo mencionas, y ese sistema de cajas, pues es el que, digamos, es el que hace el control de la cantidad de cuánto consumen, porque al final también en esta tradición, pues se tiene que pagar las horas, o sea, es la comunidad, para eso es la persona del aguador, porque es el que recibe y administra esas cantidades para, en teoría, darle mantenimiento
en este caso que ahora ya son bombas, y darle mantenimiento a las canaletas o como lo vemos aquí, muy interesante, a toda la construcción que conlleva el retener el asunto de las obras. Bueno, adelante. Mira, de Felicidades. de la época actualmente, el asunto es que ya no se utilizan las presas porque, bueno, voy a explicar. En 1973 tenemos una presa, desde 73 antes tenemos una presa muy grande que se llamaba la Presa del Conejo. Esa presa era la que retenía el agua, digamos, de la bajada del río Guanajuato. Llovía y se llenaba y bueno, era la que surtía en, digamos que para los años 20, 30, 40, 50, 60, el agua a Guanajuato, que era una ciudad todavía muy agrícola. No tengo información realmente para que me ponga a decir cosas que no sé sobre cómo se había por tandas. Se supone que es por tandeo, pero no sé cómo funcionaba porque no me metí en esa parte. Voy a ser muy honesta. Pero ¿qué sucede? A partir de 1973 hay una gran inundación porque llovió de más, llovió una cosa extraordinaria y entonces hay una teoría y ahorita los que están aquí de Irapuato van a reírse un poco conmigo, que si le pusieron un poquito de dinamita para romper un poquito y entonces se rompió en realidad toda. El caso es que en una cuestión de horas Irapuato se inundó, un día que además no llovió. Y eso fue una tragedia que, les digo, todavía hoy en día es recordada cada año en Irapuato, esto fue en agosto, y se recuerda cada año. A partir de eso se hacen la presa en la Purísima. La presa en la Purísima es la que ahorita contiene el agua, inclusive la presa del Conejo prácticamente ya quedó en desuso, ya está muy llena de tarquín, ya no se limpia, ya no se mantiene. Si uno va ahí todavía ve algunas compuertas que están así como aisladas, pero ya no se usan. Entonces, hoy en día la agricultura de Irapuato se hace por bombas, o sea, tienen sus bombas eléctricas y es con lo que riegan, pero también la tradición agrícola del Bajío ya cambió. Prácticamente ya no es un pueblo agrícola como lo fuimos todavía hasta hace, digamos, 20, 25, 30 años. Hoy en día, Irapuato se transformó a la maquila, a las grandes parques industriales donde toda esta población se va a trabajar de obreros a hacer piezas de X o Y, Z, componentes más grandes, porque inclusive pasamos de la agricultura a la maquila textil y luego ahora a esta maquila más industrial. Entonces, se ha transformado totalmente la sociedad irapuatense, ya no hay una tradición agrícola, digo, sí, las fresas, pero las fresas también ya se ha ido conteniendo su terreno, o sea, y las fresas se hace por bomba. Yo estuve caminando una vez con freseros y lo que hacen es que pues tienen su bomba, la prenden, riegan, pagan su luz y bueno, eso es básicamente. Entonces, yo desconozco cómo se haga. Lo que creo es que ya no hay o no habría aquí este sistema que hay en Puebla porque ya no corre el agua. O sea, el agua ya no corre. Hay una parte de una caja que abrieron los españoles porque se les inundaba la ciudad todos los años, se les inundaba, entonces ya estaban hartos de que abrían un tajo y se les volvía a inundar y otro tajo más, el agua la fueron así como separando. Hicieron un canal que va por todo las faldas del Cerro de Arandas, que le llaman el río Silao la gente, no es un río, es un río artificial, por así decirle, y no lleva agua. La última vez que llevó agua fue en el 2001-2002, que llovió mucho, casi nos inundamos, y eso fue todo. O sea, ya ningún campo de cultivo, que quedan muy pocos dentro de la ciudad, muy poquitos. Prácticamente la zona urbana, los fraccionamientos nuevos lo han invadido y todo lo que es el exterior hacia el norte se ha llenado de zonas industriales. Entonces, esta tradición agrícola ya se perdió. Y así como tú decías, qué bueno que todavía el patrimonio, desgraciadamente, no se ha conservado patrimonialmente nada de este sistema hidráulico. Yo les decía que
Sí, que creo que mis fotos serán ya rato históricas, porque si yo vuelvo a recorrer ahorita, que es muy peligroso además recorrerlo ahorita, pero si yo volviera a recorrer, difícilmente me encontraría la mitad de las cosas que me encontré, porque están siendo sustituidas por tecnología más moderna. Con agua lo que les hace es que les ponen la bomba, bombean, y a través de tubos de PVC es como están regando los campos. Entonces, y desconozco realmente, no me metí más allá de cómo. Mi pregunta era si la historia me cuenta esto, cómo la arqueología me lo puede validar en el campo. O sea, que la información que estaba escrita en un documento, yo como arqueóloga la podía validar encontrando estos restos de la situación agrícola. No me metí mucho en todo este proceso de cómo pasaba en el agua. Sí sé que era por tandeo, y este tema del agua fue lo que ocasionó el 99% de los litigios que hay en el archivo. El agua, eso, y las herencias, ¿no? Que a quién le pasaban la hacienda o la casa, entonces, pero muchísimos pleitos de agua. Quiere decir que entonces, aunque debía haber habido un acuerdo de cómo pasar el agua, porque siempre reclaman los del sur, es que el acuerdo es que me tienes que pasar tanto de agua y no me la pasas. Y lo que dice es que yo veo muy poco y yo necesito, pues, agua para mi tierra. Pero lo que dice yo también. Y luego, cuando llueve mucho, les abrían el agua y les inundaban, les valía queso, y entonces también se peleaban. Pero hasta ahí te puedo dar la respuesta, y será un tema muy interesante para, como tema de estudio, pues que de este tema han salido como 1000 preguntas, ¿no? Muchas gracias, Gilberto. Pues agradezco la respuesta. Me parece que este tema de la arqueología histórica y sus evidencias materiales, yo creo que eh, incluso no sé si te han propuesto hacer un libro con todas estas imágenes y demás, ¿no? Y por ahí Porque tenemos ya una publicación que está por salir. Esperemos que ahora sí salga. Es que se nos atoró con la pandemia, fue una cosa horrible, pero yo esperemos que salga ya a principios del año que entra. Y bueno, pues hay una propuesta alguna vez con el archivo de hacer esto, una publicación un poco más formal, y sobre todo actualizarla con la situación que actualmente se pudiera encontrar, ¿no? muchas Pero te lo gracias. agradezco mucho. Ujú. Muchas gracias. Mira, vamos a hacer esto porque aquí hay saludos y preguntas. Voy a empezar con las preguntas y después regreso con los saludos. No sé si Daniel Venegas, que se encuentra aquí en este espacio, quiere abrir su micrófono, o si no, le leo la pregunta. Adelante, Daniel. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues, maestra, nuevamente, pues qué gusto volverla a escuchar y ver aquí siempre sus charlas muy, muy interesantes. Sería una pregunta y también un comentario de esto último que se hablaba acerca de, pues, el tema de la agricultura en el municipio. Voy a empezar primero por el comentario. Pues soy, como sabe, orgullosamente irapuatense, nacido aquí de toda la vida, ¿verdad? Aquí estamos en el terruño, y también pues por nuestra actividad profesional y posteriormente por el gusto por estos temas, pues bueno, conocemos prácticamente todos los rincones del municipio, y sí queda todavía una parte importante de tradición agrícola, sobre todo hacia la parte poniente y sur, que colindamos con Romita y con Abasolo. Que esto todo, como bien lo dijo, es el sistema de producción es a través de pozos, que se bombea el agua con la ayuda de la energía eléctrica, pero sí la zona, vamos a decirlo así, central del municipio de hacia el norte, pues sí, está ya muy ocupado tanto por el asentamiento humano como por la parte industrial. Y hacia el nororiente, es decir, con la colindancia con Salamanca y Guanajuato, pues sí, son tierras que son más, siguen teniendo algo de presencia de agricultura, pero es más de temporal. Ahí no están muy favorecidos con el tema del agua subterránea. Y Ujú. bueno, mi pregunta sobre la charla que dio, en el
en varios de los puntos o haciendas o zonas que fueron haciendas en el municipio, hay mucho esta infraestructura precisamente para separar la paja de lo que era la semilla, y se le conocen como eras. ¿Qué diferencia hay entre una era y los aventaderos que comentó, que me da la impresión de que es muy similar o lo mismo, o no sé, es la duda que tengo, maestra? Bueno, los aventaderos para mí son exactamente donde sí podían aventar el trigo. O sea, está relacionado directamente con el trigo. O sea, ¿qué se requiere? Se requiere de un lugar muy limpio, por eso le ponían un ladrillo o losa de ladrillo y lo tenían muy bien barrido y entonces literalmente avientan al aire el trigo, cae y se va desgranando de forma natural, porque bueno, en el caso del maíz no se tiene que desgranar, digamos que manualmente o ahora con maquinaria, ¿no? Pero en aquel entonces pues manualmente. Y el trigo lo tenían que aventar, entonces aventar literalmente, normalmente eran redondos los aventaderos y estaban muy bien cerrados para que el caso de que no se saliera el trigo. Entonces, tienen que estar muy limpios, no se utilizaban para otra cosa más que para grano. La diferencia entre era y aventadero probablemente nada más es una cuestión de terminología, pero yo creo que las eras sí la utilizaban para otros productos, mientras que el aventadero sí era ligado, si hay aventadero, hay producción de trigo. Si no hay aventadero en la hacienda, no hay producción de trigo. Ahí sí es eh, bien clara el uso del aventadero. Es para el trigo. Muchas gracias, maestra. No, Un gusto saludarla. no, igualmente, un gusto. Pues muchas gracias, Daniel, por abrir tus micrófonos. También aquí está Eduardo, el arquitecto Eduardo, que no sé si quiera pasarle sus felicitaciones y algún comentario adicional con respecto a todo lo que se ha comentado. Muy bien, Eduardo, adelante. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos bien. Muchas gracias. Ando en movimiento, por eso no abro la cámara, pero precisamente para felicitar a la maestra. Por ahí tenemos pendiente un recorrido por las presas, los molinos de aquí de Irapuato, y pues nada más para decirle que no hemos quitado el dedo del renglón y que esperamos que nos favorezca con su presencia y con su acompañamiento y con su sapiencia para que nos ilustre en estos recorridos que nosotros hacemos aquí. El arquitecto Daniel Venegas, que me precedió, también forma parte de este equipo de caminadores y de enamorados de estas estructuras virreinales hidráulicas. Y bueno, hemos gozado de la amistad y los cursos que da la maestra, entre ellos el de códices mexicanos. Pues un gran saludo y realmente un gusto haberles escuchado. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, además ya vivo en Irapuato otra vez, ya me regresé. Entonces, nada más déjenme un poquito poner los pies bien en la tierra irapuatense de nuevo y con gusto hacemos salida. Ya, ahorita es una temporada perfecta para salir porque ya no hay mucha vegetación que nos impida ver las cosas, ¿no? Entonces, adelante cuando ustedes me digan. Algo. Por aquí tenemos la mano alzada de Benjamín Manuel. Adelante, puedes abrir tu micrófono. Hola maestra, muy buenas tardes. Buenas Qué tardes. gusto verla, qué gusto saludarle, Igualmente. qué disfrute enorme de escuchar su sustento pues, de trabajo, de investigación y de grandes hallazgos. No puedo omitir en esta ocasión que como ustedes saben, mi origen es de estudio y formación como arquitecto, pero en realidad la experiencia de la vida profesional me ha llevado a la práctica del urbanismo y dentro de ello a la investigación de los orígenes de nuestras ciudades aledañas aquí al Bajío. Esto permítame con todo entusiasmo, con gran alegría, decirle que además de disfrutar y comprender este proceso de ocupación en la actividad pues agrícola, un tanto ganadera, pero que dio sustento a nuestros trabajadores mineros y después de los que se vinieron avecindando acá en el Bajío, este,
me dan la oportunidad de decir que su narrativa me permitió ir imaginando con toda claridad el proceso de población como se fue dando en esas tierras de Irapuato. Nos permite comprender por qué está la ciudad donde está, otras comunidades y bueno, el orgullo de dar a este origen, también el origen de la identidad del irapuatense que tanto se menciona. Y bueno, pues ya no nos preocupa la verdad tanto si hay acta de fundación o no hay acta de fundación. Lo que nos interesa es que hay una realidad que ha hecho de Irapuato lo que es y de sus irapuatenses lo que orgullosamente se manifiesta. Gracias por permitirme y a todos pues compartirles que esto fue una narrativa del proceso de asentamiento humano junto con esta gran pues, ¿qué le dijera? Historia de nuestra vida económica. Encantado No, de saludarla, enhorabuena, felicidades y gracias por estos momentos para compartir con ustedes mi sensación, mi sentimiento y mi pensamiento. Gracias. muchísimas gracias, es arquitecto. Sí, efectivamente, alguna vez, yo no soy irapuatense por nacimiento, soy irapuatense porque se me pegó la gana hacerlo. Lo que siempre les he dicho, y sobre todo ya en febrero, pues, que si se fundó o no, le digo, no se fundó y eso no importa. Fuimos gran partícipe de la riqueza económica del virreinato. Creo que Irapuato sí fuimos un pilar para la riqueza del Bajío que llevó muchísima riqueza al virreinato finalmente. Fue la época que nos tocó vivir, fuimos un participante activo. La ciudad es el reflejo de esto. Como te lo dicen, yo siempre digo, o sea, todos los ranchitos son una hacienda, ¿no? O sea, que el ranchito de Yostiro es la hacienda de Yostiro, que Arandas es la hacienda de Arandas, que el pueblo de San Vicente es la hacienda de San Vicente, que todo Guanajuato nos platica hoy día lo que pasó en este siglo XVIII, que fue el boom, así como tuvimos un boom arqueológicamente hablando en el año 900, entre 700 y el 900, donde nos llenamos de gente durante la época prehispánica, también aquí, si bien no nos llenamos de tanta gente, si bien no tenemos una traza virreinal con calles cuadradas, con un centro, es la catedral y todo, como la tiene Salamanca, que fue fundada, o la tiene León, como fue fundada, Irapuato en sí mismo, Irapuato, las entrañas de Irapuato, el centro de Irapuato nos platica esta relación que tenemos con el agua. No podemos entender a Irapuato si no la entendemos con el agua. Y no la podemos entender, yo cuando vi el mapa, este mapa de los 80,000 presas, dije, me queda claro. Me queda claro cómo es Irapuato, cuál es la realidad de Irapuato. Y yo, en lo personal, me hubiera encantado que este sistema no hubiera acabado, porque le digo, si bien la pérdida de agua por, por el sol, que también se pierde en las presas, o sea, cualquier agua que esté contenido, o los aguajes, que es lo que ahora hacemos, ¿no? Ahora se hacen muchos aguajes, que eso tiene que ver un poco con lo que me preguntó el doctor Gilberto, no le contesté. Ahora hay muchas aguadas en todos los campos y cuando llueve también contienen el agua ahí, sobre todo para el ganado, para las vacas y para los caballos y para los chivos, no tanto para la agricultura, pero esto es una realidad. Irapuato se tiene que concebir como una ciudad agrícola en su momento y la configuración arquitectónica, el urbanismo de Irapuato está ligada totalmente con los ríos, con los cauces, con los movimientos y con todo esto. Le agradezco muchísimo, arquitecto Benjamín, por su participación y su comentario. Pues muchas gracias y si alguien de la sala quiere abrir su micrófono, estamos en la disposición de escuchar comentarios, preguntas y por redes sociales les mandan muchos emojis. Maestra es muy querida y conocida desde regiones como San Miguel de Allende y le pongo aquí una nota, les transmito la siguiente nota de Orlando Araque Pérez. Muy interesante conferencia, felicitaciones maestra Susana Meave,
Saludos a todos desde San Miguel de Allende, Guanajuato, en nombre de los miembros que integramos el Comité Estatal Guanajuato de ICOMOS MX. Este es un ejemplo de las saludos y felicitaciones por redes sociales. Y si gustan seguir dejando felicitaciones, emojis, pues adelante, aquí las está recibiendo nuestra querida maestra Susana. Por aquí también por redes sociales ponen una pregunta y nos pregunta Almodena, no le pone el apellido, pero nos dice, el sistema constructivo, ¿nos podría hablar un poco más de cómo están, qué tipo de material ocupan en el sistema constructivo que a usted ha presentado? Y le Claro que sí. manda muchas felicitaciones. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Básicamente utiliza la piedra volcánica. Es una piedra que está a flor de piel en todos los cerritos de Irapuato. Hay piedra volcánica. Entonces, principalmente es piedra volcánica y le ponen la argamasa de cal y la pegan. Algo muy importante y que bueno, porque ahorita voy a hacer ¿cómo se llama? Un comercial. En esta hacienda de San Vicente, la presa de San Vicente está enorme, que mide 2 kilómetros. Bueno, cuando la visité, tenía un ladrillo que se había caído y exactamente estaba en el piso. Entonces, a veces la curiosidad del arqueólogo es importante. Venía yo con el arquitecto Leonardo, que también es el director de arquitectura de la UCI, un gran amigo mío. Y entonces yo le decía, oye, ¿y cómo puedo saber? Ok, aquí tengo escrito que se terminó en 1780, pero ¿cómo le hago con lo demás? O sea, no todas las presas tienen esto. ¿Y cómo podemos fechar? Porque creo que es algo que los arqueólogos siempre queremos fechar, ¿no? O sea, esto sí, sé que esto sucede porque en el documento histórico lo tengo, pero si yo no lo tuviera, ¿cómo lo podría fechar? Entonces, recogimos el ladrillo y recogimos digamos que esta cal con arena que hacen la argamasa, la recogimos y nos llevamos al Colmich. Así como buenos, no sabemos qué vamos a hacer con ello, pero llegamos con esto. Obviamente, de dónde la localizamos y bla, 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 con todos los datos que requiere el asunto, ¿no? Y digo, yo siempre digo que las cosas no suceden si no se dan, las casualidades no son más bien causalidades, y estaba el director doctor Apto, no voy a decir su apellido porque es impronunciable, Sistema de Arqueometría de la Universidad Autónoma de México, que está en Morelia. Entonces me pregunto, oye, ¿y este ladrillo, qué onda con él? ¿Quieres que te lo feche? Yo así como que, oye, pues sí, no, claro, féchamelo. Mira, me lo encontré, estaba en el arco, porque yo nada más ahorita les tomé nada más la parte principal, pero es muy grande y tiene algunos arcos donde tiene sus canaletas para pasar el agua. Es un monstruo de presa y es a donde quiere el arquitecto Eduardo y es una belleza de presa. Entonces le dije, pues mira, me la encontré ahí y encontré esto también que tiene cemento, no tiene cemento, pero tiene cal y arena. Básicamente están pegados con eso. Y yo le dije, pero platicando yo con el arquitecto Leonardo y que algunos arquitectos me dicen, es que el ladrillo es como muy moderno, se me hace que esto es como un arreglo porfiriano. Entonces, bueno, yo me quedé con la idea de que puede ser un arreglo porfiriano, pero sucedió que llegaron, le digo, estaba ahí el doctor Apto y se llevó mi ladrillo. Bueno, resulta que hay un sistema de fechamiento que se llama arqueomagnetismo, que sucede que cuando el ladrillo, la arcilla, se cocina, se forma un ladrillo o un piso de barro o lo que sea, que se convierte en barro, en el fierro que tiene eso se mueve y ven el norte magnético que está presente ese día y esa fecha. Y entonces digamos que el espectro magnético hace esto. Entonces, a lo largo de toda la historia de la humanidad y de la Tierra, el espectro magnético hace esto. Entonces, así que fue, me puede decir todas las fechas donde estuvo parado ahí. Y entonces me puede decir que estuvo en el 5000 antes de Cristo, en el 2500 antes de Cristo, en el 800 después de Cristo, en 1914 y así. Sí, sucede, ¿no? Y entonces, pues me dice, se lo llevan
Yo seguí continuando con mi tesis, la mera verdad, dije, bueno, pues algo sucederá. Al mes todavía no terminaba mi tesis, al mes me llegan y me dicen, te tengo una noticia, pues te vamos a decir los resultados. Resulta que el ladrillo se cosió en 1782. O sea, el ladrillo coincide con perdón, en 1782. Resulta que el ladrillo es totalmente cocido cuando en la época del virreinato. Esto habló una discusión porque sí había ya ladrillo. Quiere decir que no solamente ya estaban utilizando la tierra que es el cal y canto, lo que le llaman, ¿no? El canto es la piedra, la cal la pegan y con eso hacen casi todo lo que está en el virreinato se hace con eso, sino que también ya estaban utilizando el ladrillo, que eso ya implica, pues, o el crear estos hornos de ladrillo que eran utilizados para reforzar estas presas, sobre todo una presa de la magnitud de tamaño que tiene la presa San Vicente. Entonces, básicamente, el 99% de las construcciones son con piedra volcánica y pegada con cal y arena, y la utilización del ladrillo, en este caso, yo solamente lo puedo corroborar para la presa de San Vicente, que ya se estaba haciendo ladrillo para también reforzar estos pasos que tenía de agua ya con ladrillo. Y eso, bueno, pues fue para mí algo muy interesante. Lo metí en la tesis como un anecdotario, como se lo estoy contando ahorita, pero me parece que es un dato ya, donde tengo el documento, el archivo, tengo el dato escrito por quien hizo la presa y tengo el dato de fechamiento, todo coincide en el mismo año, prácticamente. Pues muy interesante esta explicación y por aquí ya han también permitido hacer comentarios. Por ejemplo, en nuestra sala, el arquitecto Eduardo dice, la Casa de Cortés es la antigua, es de los 1500. No sé si quiera agregar algo o en redes sociales hay una pregunta. Pasamos a Sí, la pregunta. Sí, sí, adelante. sí, precisamente la casa, la antigua Veracruz, eh, los muros son de tabique. Estábamos hablando de los 1500. Entonces me parece bien interesante al lado del comentario que nos está haciendo la maestra Susana Meave en cuanto a la antigüedad del tabique, que ahí siempre, sí, también he escuchado mucho eso de que le dispensan una antigüedad porfiriana, pero realmente es muy antiguo el uso del tabique en México, tanto que la primera fundación que podamos considerar el territorio ya de la plataforma mexicana precisamente proviene de los años 1500. Ese era mi comentario y pues un poquito secundando lo que nos está compartiendo la maestra. Muchas gracias. Inclusive, como también para agregar, o sea, es una técnica, de alguna forma, el ladrillo es una técnica que también, no como tal, como el ladrillo rojo que conocemos, que es el ladrillo rojo de ese, ese es un ladrillo rojo el que saqué yo, pero el coser para hacer muros, pues bueno, pues en el Bajío tenemos sitios de tierra, que así se conoce, donde ponen a hacer estos muros de tierra, la secan al sol y se hace, no se hace el adobe. Prácticamente el ladrillo es un adobe que se pone a calentar en ciertas temperaturas con un horno, pero obviamente esto ya se conocía en Europa, ¿no? Entonces, obviamente son técnicas que vienen de Europa y que además los indígenas las pueden manejar y conocer perfectamente porque ya tenían ellos el conocimiento previo del adobe, ¿no? Entonces, a mí como cuando me decían es que no es muy porfiriato lo de los ladrillos, yo decía, bueno, pero qué bueno que mi ladrillo dijo que era muy virreinal mi ladrillo. Sí, maestro, es correcto. Y también lo que me sorprendió mucho fue la esbeltez de los muros en la casa de Cortés. Estamos hablando de muros de 20 centímetros, un ladrillo muy esbelto, pero sí muy antiguo. Muchísimas gracias. No, gracias, arquitecto. Pues seguimos por redes sociales y la arquitecta Carolina Escobar Zavala, primero manda felicitaciones y segundo hace una pregunta y empieza la pregunta. Este sistema de
de arqueomagnetismo que comentas, para fechar el ladrillo es el que usamos en el Teatro Juárez con los ingenieros geofísicos de Michoacán para datar el barro que encontramos en la cala del Callejón de las Artes. Y cierra la pregunta. Efectivamente, es el mismitito sistema, pero con una salvedad. Va a ser mucho más exacto el de la cala que hicimos. Como contexto, había que hacer algo en el Teatro Juárez, se hizo una remodelación, había que meterle agua para poderlo llenar de agua cuando se incendia, que esperemos que no pase, y toco madera, pero hicimos una cala para ver si se podía meter ahí una cisterna. Resultó que nos encontramos donde no iba a haber nada, nos encontramos un camino de tierra, un piso de barro perfectamente cocido, y bueno, cosas muy interesantes. Y ese piso de barro, lo que exactamente ya solicitamos al sistema de arqueometría del Sistema Arqueométrico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México en Morelia, y vinieron y se llevaron, digamos, ya unas muestras. Lo muy interesante de esto, todavía no tenemos los resultados, arquitecta, en cuanto los tengamos, los haremos llegar, es que se tomó in situ, mientras que yo tenía ya tirado el ladrillo. Eso puede haber un rango de error, pero el tenerlo in situ, como se hizo en la cala, eso es maravilloso porque el dato que nos va a dar va a ser exactamente el año en el que se coció ese piso. Lo importante, para que tengan como contexto, es que el piso de barro está por encima de un bellísimo piso de piedra. Entonces es como si tenía el piso de piedra y algo decidieron taparlo para alguna cosa, y entonces le pusieron una capa como de unos, que serán 5 centímetros de barro cocido. Y con eso taparon todo el piso de piedra, que es muy bonito, tenía esta una como florecita, pero sí, ese es el mismo sistema y esperemos que nos entreguen los resultados. Tienen muchísimo trabajo, pero sé que nos van a entregar los resultados en su momento. Gracias, arquitecta. Gracias, Caro. Pues aquí por redes sociales nuevamente mandan en muchos emojis, por ahí un emoji de una universidad, no alcanzo a ver bien, pero bueno, regresamos aquí a la sala. Maestra, pues para darle cierre el día de hoy a esta conferencia extraordinaria, conferencia, charla y muy amena la comunicación que hemos tenido con usted, ¿qué palabras nos puede dirigir ante las personas que nos siguen por redes sociales y que están en esta sala para cerrar el día de hoy? Pues solamente decirles que es importantísimo que todos como mexicanos y como ciudadanos y como habitantes de las ciudades en las que nos tocó vivir, ya sea por decisión o por nacimiento, que seamos conscientes que tenemos un pasado y que ese pasado está en peligro realmente de desaparecer. El embate de la tecnología, el embate del crecimiento urbano, de todo este crecimiento, por ejemplo, el caso de Irapuato económico, que yo soy la primera en aceptar que eso sucede. O sea, no podemos detener el avance, no podemos detener al siglo que vivimos para rescatar al siglo anterior. Eso me queda muy claro. Pero sí creo que lo que tenemos lo tenemos que cuidar. Una de las cosas que yo veo con mucha tristeza le digo, o sea, con agua llega, rompe muros, y yo creo que si pudiéramos tener este vínculo entre arquitectos, asociaciones, municipio, y todo esto, que pudiéramos conectarnos, hacer una red patrimonial en la cual realmente, si no se trata de mantenerlo porque se necesita mover o quitar, pero sí tener todos estos registros fotográficos de dibujo, que digo, yo no hice dibujos porque soy malísima para dibujar, que pudiéramos tener todo esto para que pudiéramos hacer esta memoria histórica que, al final de cuentas, como dijo el arquitecto Benjamín, es lo que nos forma, es lo que nos hace pertenecer a una sociedad, como en este caso la mexicana, la irapuatense, la de San Luis Potosí, o donde cada uno de nosotros resida, ¿no? Entonces, para mí creo que es importante trabajar de la mano. A mí se me hizo, y agradezco, y lo vuelvo a agradecer públicamente, a a Teresa Cruz, a la historiadora, ahorita siempre se me olvida, perdón, la directora del archivo me va a matar porque siempre se me olvida su nombre, Dulce
de Dulce. Dulce. Dulce, gracias. No sé por qué Dulce siempre se me olvida, no me hace coda. El caso es que resulta, me abrieron las puertas y pude leer los archivos de Viva. O sea, me puse mi batita blanca, mis guantecitos blancos y leer, y déjenme decirles que cuando leía se me olvidaba que estaba haciendo la tesis, y me ponía al chisme de, que es buenísimo además, de los pleitos entre ellos, pero realmente es entrarte a otro mundo, entrarte a otras vidas, a otras necesidades, es como dar un viaje al tiempo sin tenerte que mover de una sala de un archivo, ¿no? Entonces, agradezco profundamente al Archivo Histórico esta tesis, este trabajo que acabo de presentar, jamás se hubiera podido haber hecho si no hubiera tenido ese apoyo del Archivo Histórico de Irapuato, que estuve 4 meses trabajando y leyendo todos los archivos que tienen que ver con el agua o con haciendas del siglo XVIII. Se los agradezco profundamente y creo que esta es la parte histórica que debemos recuperar. Podemos hacer memorias, podemos hacer recopilaciones fotográficas y dejemos que el mundo avance, dejemos que la gente del siglo XXI construya las casas donde tenga que vivir, pero eso no significa que perdamos el pasado histórico, que es a final de cuentas, como lo hemos vuelto a decir, la memoria histórica, lo que nos hace ser. O sea, un irapuatense es porque es una persona que está relacionada totalmente su vida con el agua y con la tierra. Eso sería lo que podría yo dejar de mensaje y agradecimiento. Y sobre todo a ustedes también, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como vuelvo a reiterar, doctor Gilberto, a la doctora Adriana Macías que me invitó, les agradezco y para mí fue un placer también poder estar este día platicando un poquito de lo que hemos hecho en arqueología en Irapuato. Pues nosotros somos los agradecidos por otorgarnos este espacio y su conocimiento en esto, en esta idea de las memorias, de la arqueología histórica y de Irapuato, de reconstruir Irapuato a partir de su memoria y sus materiales arqueológicos. Estamos muy agradecidos y si por aquí le pueden poner algunas emojis de aplausos, porque sabemos que no se escuchan los aplausos. Y en redes sociales también ya están poniendo aplausos. Agradecerle por esta extraordinaria participación. Y el ciclo de arqueología del norte de México y zonas anexas les invita para el próximo día 27 de marzo a las 10 de la mañana para escuchar la conferencia de El mercado de la viga y su importancia en la arqueoictiología. Y el ponente va a ser el doctor Bernardo Rodríguez Galicia, quien nos va a acompañar. Entonces están cordialmente invitados y damos cierre al día de hoy. Muchísimas gracias y a las personas que nos estén por redes sociales y los que nos acompañaron en esta sala y agradecerle muchísimo a la maestra Susana. Le mandamos un fuerte y caluroso este saludo desde acá. Pues gracias y por aquí ya estamos viendo aplausos y agradecemos mucho. Un abrazo. Gracias. Nos vemos en la próxima, amigos y amigas.